Bueno, bienvenidos a la conferencia 15 acerca de lo que es el ego, la personalidad y la esencia. Entonces vamos a saber diferenciar estos tres aspectos que tienen relación con con nuestros actos del diario vivir, de nuestra vida, el planteamiento de nuestra existencia. Entonces es necesario reflexionar, pues para realmente saberlos diferenciar en nuestro diario vivir. Eh, Sobre todo, pues nos vamos a ubicar en meditar y reflexionar acerca de la personalidad. Bueno, bien, les pido el favor. Bueno, si quieren, pues participar, lo pueden hacer. ¿Sí? Si no, pues les ruego el favor de silenciar micrófonos. Bueno, listo. Bien, entonces, bueno, vamos a trabajar sobre estos tres aspectos. Aquí nos saluda Carmen Vera, muy buenas noches. Jorge Mestre, bueno, bienvenidos. Bien, entonces el primer tema que vamos a tocar es el ego. El ego internamente maneja nuestra psicología, maneja nuestros deseos, sensaciones, maneja nuestra emoción, nuestra mente. Y pues si nos identificamos con todos estos pensamientos, nos va a manejar nuestros actos, nuestra propia existencia. Como lo vimos en conferencias anteriores, el acto del ego nos traerá karma, situaciones difíciles. Por ejemplo, si dejamos actuar la ira, alguien nos insulta, como se ve en la gráfica, entonces vamos a sentir en la emoción un dolor. Me humillaron, me insultaron. Entonces, eso va a hacer que cambie de dolor a rabia y pues va a estar acompañado por una cantidad de pensamientos. Yo no me dejo, ¿por qué me dicen esto? Me voy a vengar, voy a armar un pleito, voy a pelear, voy a llamar a alguien, esto no se queda así. Entonces, todo eso es lo que corresponde al ego. Poco a poco lo vamos a estudiar porque del estudio del ego va a salir la sabiduría. Para realmente darnos cuenta del ego en nuestro interior, tenemos que auto-observarnos. Aquí pues se van a tocar varios temas. Ayer, por ejemplo, estuvimos tocando el tema de los defectos del alcohol y las drogas. Y vamos a tocar muchos aspectos de psicología. Pero la idea es que esto no quede en una teoría, ni que sea algo intelectual, sino que realmente por medio de la autoobservación comencemos a ver cómo son los mecanismos secretos, cómo manejan nuestros deseos, nuestras sensaciones, cómo por ejemplo el defecto de la ira nos maneja, qué nos dice en la mente, cómo nos tensionamos, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando estamos en ira. Tenemos una mirada penetrante, nuestra respiración cambia, estamos muy tensos, tenemos ganas de destruir, de actuar de una manera rápida, tenemos una incesante tensión, no nos podemos concentrar, no hay relajación, no hay conciencia. Comienzan los pensamientos a atacarnos, comienzan a darnos razones para comenzar a actuar deliberadamente. Tenemos diferentes tipos de ira, muchas veces es una ira explosiva, otras veces es una ira que calla, pero que genera venganza, resentimiento. Entonces, todo eso lo vamos a tener que observar, estudiar. Al ego hay que estudiarlo. Uno no simplemente se debe limitar a decir, ah, no, es que existe la ira, existe la lujuria. No, ¿qué y cómo se comporta dentro de mí? ¿Qué es lo que realmente sucede? ¿Cómo debo trabajar? Si yo estoy en ese estado de dolor, de sufrimiento, de que estoy siendo ofendido, entonces, ¿cómo debo equilibrar ese estado para no irme para el otro lado de una venganza o comenzar como algunos tipos de ira que existen, que es una ira descontrolada? Comienzan a haber actos
Profe, Eh, como dice usted, explosivamente uno no puede manejar la situación cuando lo hieren a uno. sí, realmente ahí uno no está solucionando, está empeorando la situación. Es como caerse en una piscina y en vez de buscar la salida, comenzar a chapucear y ahogarse. Al final la ira nos está haciendo más daño de lo que nos está haciendo el peor enemigo. Si alguien nos insulta, si nosotros sabemos equilibrar eso, sabemos comprender a esa persona, sabremos resolver la situación. ¿Qué es lo que esa persona quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo nos quiere manipular? Pero si nosotros nos dejamos identificar, o sea, llevar por todo esa psicología, por todo ese ego que existe en nuestro interior, pues lo que vamos a hacer es hacernos más daño. Toda esa tensión, toda esa hipertensión, todo ese movimiento cardiovascular, la vibración, toda ese temblor que ocurre en los brazos, la tensión en la cara, en el rostro, la desfiguración, todo eso nos ocasiona más daño, nos ocasiona más daño de lo que cualquier enemigo nos podría hacer. Entonces ahí nos damos cuenta de lo que es el ego en nosotros, es destrucción. Y pues si encima de todo eso actuamos con el ego, nos vamos a los insultos, al descontrol, o comenzamos a hablar y decir una cantidad de cosas sin control, pues vamos a terminar pues en unas consecuencias muy nefastas, haciendo que la situación pues simplemente sea peor o simplemente vamos a terminar siendo manipulados por la persona que nos genera esos estados de descontrol. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que es un defecto psicológico. Y con la autoobservación vamos a poder comprenderlo. Lo mismo la lujuria. ¿A qué reacciono? ¿Qué es lo que me genera deseo? ¿Qué acciones? ¿Qué formas? Lo mismo el miedo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que me genera pánico? ¿Cómo se manifiesta en mi cuerpo? ¿Se paralizan las piernas? ¿Comienzo a sentir frío en las manos? ¿Sudoración? ¿Comienzo a perder la conciencia? ¿Me descontrolo? ¿No sé qué hacer? ¿Me paralizo? Entonces uno debe estudiar todos esos aspectos. Poco a poco, cuando vaya comprendiendo cada una de esas reacciones que están grabadas en la parte instintiva, en la emoción, en la mente, entonces vamos a poder pedirle a nuestra conciencia que nos desintegre todas esas sensaciones, que nos desintegre esas formas de sentir y todos esos pensamientos. Y vamos a poder obtener estados de conciencia, cual sea la situación, ¿sí? Entonces, ese es el ego. Y pues el resultado del ego es la comprensión y la conciencia. Entonces, poco a poco ya vamos encontrando qué es el ego. Pues el ego pues realmente es universal, ha sido llamado en todas las religiones. Nosotros pues no somos una religión, necesitamos realmente comprobar pues todo esto en nosotros, estudiarnos y pues ya realmente llevarlo a nuestra existencia. Por medio de la meditación y el desdoblamiento astral, sobre todo en el desdoblamiento astral, vamos a poder ver pues cómo actúa nuestro ego, a qué estados de infraconsciencia nos lleva, las consecuencias de dejar que estos egos sigan avanzando en nuestra psicología. Entonces, pues ahí podemos estudiar pues profundamente en nuestro subconsciente el accionar de todos estos agregados psicológicos que se encuentran en nuestro interior. El ego en realidad es nuestro subconsciente. Todo el tiempo la mente está moviéndose, todo el tiempo la emoción está generando agrados y desagrados, todo el tiempo estamos deseando, rechazando, pero esto se hace de manera subconsciente, no nos damos cuenta. Entonces es necesario volvernos conscientes de todo eso por medio de la autoobservación. Eso de la autoobservación lo vamos a profundizar un poco más, pero ustedes poco a poco ya lo van comprendiendo la próxima semana, el día sábado. Bueno, bien, no sé quién levantó la mano. Creo que, bueno, muy buenas noches para... sí, Martín, cuéntenos. Buenas noches para todos. Buenas noches, Martín, Eh, bienvenido.
Buenas noches, sí, mire, le comento que pues, yo he tenido sueños con mi expareja, ¿no? Pero no sé cómo cortar, no sé cómo hacer. He intentado con la meditación porque cada que la sueño, o sea, pienso mucho en ella y no sé cómo evacuar esas sensaciones, esas emociones, no sé, con ella. Y pues cuando la sueño mucho, que tengo como yo relaciones con ella y quiero cortar, pero con la meditación me ha ayudado, pero sigue cada vez como siendo más fuerte. Alguien o maestro que me pueda guiar para poder entender cómo hacerlo, te agradecería mucho. Sí, claro, Martín, pues ese es el trabajo de la meditación. La meditación lo que plantea es cambios. Precisamente la meditación, los pasos que se hacen para meditar es relajarnos, bajar nuestra frecuencia, entrar en procesos donde nos podemos hacer conscientes de esa parte subconsciente que en la mayoría del día pues nosotros obviamos. Entonces debemos comenzar a comprender todas esas reacciones que se encuentran grabadas. Entonces, si por ejemplo uno está autoobservándose, es un trabajo de todos los días y de pronto viene un pensamiento con esa expareja o con cualquier persona y digamos en ese pensamiento, en ese recuerdo, expresa algo en concreto, digamos que esa persona le cocinaba algo muy, muy rico, entonces vienen esos sabores, bueno, también pueden venir situaciones con la sexualidad. Entonces uno se da cuenta que hay un agregado psicológico ahí que está actuando. Eso es el agregado psicológico, de manera involuntaria. Y pues lo que quiere hacer el agregado es comenzar a llevarnos a algunos actos, ¿sí? Entonces uno debe observar ese pensamiento y debe comenzar a reflexionarlo. ¿Qué es lo que busca el defecto? ¿Para qué? ¿Por qué? Quiere ir donde la expareja porque extraña que le cocinaron un ceviche. Entonces reflexiona y pues inmediatamente se concentra en el corazón. Madre mía, desintégrame pues esa sensación, ese pensamiento. Desintégrame este aspecto que está extrañando eso. ¿Sí? Entonces, por medio de la comprensión y pidiéndole a nuestra madre interna, nosotros debemos comprender que nuestra conciencia es la que tiene el poder y pues ese poder se expresa a través de nuestra madre interior. Pues vamos a comenzar a desintegrar todos los detalles que surjan. No es un proceso inmediato. No es que yo simplemente diga, quiero dejar a mi pareja y ya. No, hay una cantidad de aspectos psicológicos, cosas que extraña, parte emocional, sensaciones, extraña ciertas sensaciones, hasta el perfume, hasta puede extrañar que, pues, que lo golpee. Bueno, hay una cantidad de aspectos psicológicos que están en nuestro interior. Entonces, ahí está el caso. Es un muy buen ejemplo, muchas gracias, Martín, que nos permite darnos cuenta de qué es lo que hace el ego. El ego lo que quiere en ese momento es querer volver a sentir. Eso es lo que mueve el ego. Lo que quiere es volver a sentir. Esos son los deseos, ¿sí? No le importa cómo. Hay personas en este grupo que han expresado que pierden una pareja, la pareja se va con otra persona, la pareja ya tiene la vida con otra persona y aún así Profe, tengo sienten una esa pregunta. necesidad. Déjame un segundo. Listo. Déjame completar la idea. Siente esa necesidad de seguir sintiendo lo que, pues, los besos o las sensaciones y no le importa. Así sea meterse allá allá en la cama doble con la nueva pareja, pero lo que quiere es sentir otra vez, volver a sentir las sensaciones, el placer, el dolor. Entonces el ego no le importa, porque no tiene conciencia. Ahí es donde uno tiene que poner su autoobservación y su conciencia para eliminar esas sensaciones, para comprender. Bueno, pero ¿por qué yo quiero volver
a sentir estas sensaciones con esa persona, pues esa persona ya no, ya sé que no quiere nada conmigo, que ya la relación se terminó. Entonces, madre mía, desintégrame estas sensaciones y cualquier detalle lo va eliminando. Poco a poco, uno se va a ir dando cuenta que el defecto psicológico va perdiendo fuerza. Ya uno puede llegar el momento en que se encuentra a la famosa expareja y se da cuenta que ya no siente nada. Es más, tanto que la idealizaba, que creía que era el príncipe o la princesa, pues, del universo, pues se da cuenta que era una simple persona, que llena de defectos, llena de miedos. Entonces ahí uno se da cuenta y pues ya comprende la situación. Entonces es un trabajo, es una lucha. El defecto va a poner una fuerza opuesta, pero uno debe poner su conciencia, su comprensión y pues con las comprensiones que uno vaya logrando en estados de meditación o en reflexión, pues muy seguramente va a salir adelante. Durante diferentes conferencias, prácticas, mañana vamos a hacer una práctica de meditación. Entonces, damos el ejemplo claro y la didáctica para que nosotros realmente podamos vencer un defecto psicológico. Bueno, ahora sí, Jimena, cuéntanos. Sí, señor. Tengo una pregunta. Bueno, hay una pareja que pues el hombre la quería mucho y todo eso, pero en el proceso, digamos, de la relación, la señora se enfermó y murió. Pero la pregunta es si esa alma sigue caminando y buscándolo a la relación del Señor, el Señor puede que la note, la sienta, o como espíritu, o cómo se podría decir en ese proceso de adaptación. Y después tengo otra pregunta. La misma pareja, la señora puede buscar, digamos, un cuerpo y meterse en el cuerpo para buscar a la misma pareja. Bueno, ese efecto de que, pues, cuando alguien se muere, siguen sueños o se siente la presencia, que generalmente es la presencia de la personalidad, pues es un efecto común. Eh, la mayoría de las personas que desencarnan no aceptan que murieron o simplemente no se dan cuenta o siguen apegados a ciertas situaciones, a ciertos sitios. Hay personas que, por ejemplo, si tienen negocios, en el astral se ve cómo esas personas siguen preocupadas por sus propiedades, negocios, por sus problemas, y pues no se han dado cuenta que ya el cuerpo físico ya no existe, ya desencarnaron. Entonces ese efecto es común. Lo que debe hacer la persona es comprender ese proceso, ¿sí? Y pues también comenzar a eliminar sus sensaciones de apego que tenga, todos sus sufrimientos. Entonces simplemente ver la verdad, aceptar la realidad. La realidad es que pues, aunque es muy doloroso, pues esa pareja ya partió, ¿sí? Y pues que nada saca con perder energía en eso. Entonces simplemente comprender, pues ir cerrando ese ciclo y pues también la persona que desencarnó, poco a poco también va cerrando el ciclo. Muchas veces esas personas que desencarnan comienzan a darse cuenta y hasta en los sueños se despiden, nos dicen, sí, ya comprendí esto o pues simplemente nos dan alguna razón en los sueños y ellos mismos ya comprenden y terminan ya pues ya comienzan a seguir su nuevo proceso, ¿no? Porque una persona cuando desencarna pues sí dura en el astral un tiempo, en el limbo, pero poco a poco va a aparecer un poco rejuvenecido, ese es el efecto, cada vez más libre y llega un momento que entra en otro nuevo proceso, muy seguramente en un nuevo cuerpo físico, hasta en un familiar cercano o en un, pues depende, lo que la ley divina le defina o el aprendizaje que tenga esa persona y pues continúa su aprendizaje, ¿sí? La naturaleza del alma es pasar, la conciencia está en un aprendizaje, no se queda estancada ni apegada a nada.
Entonces, esa es la naturaleza de nosotros. Nosotros somos temporales, simplemente pasamos. Nosotros no estamos para estar estáticos y este cuerpo físico tarde o temprano pues también será parte de este proceso. Entonces es necesario comenzar a reflexionar y estudiar todos estos procesos de la muerte porque tarde o temprano nos van a tocar. Así sea en un ser querido, así sea con nuestra propia pareja, con nuestros padres y nosotros mismos. Vamos a tener que vivir ese proceso. Entonces por eso debemos reflexionar si es posible. Podemos preguntar en el astral acerca de los misterios de la vida y la muerte. Y pues poco a poco vamos a comprender todos esos procesos para llevarlo lo más consciente que podamos. Con respecto a que una persona desencarnada tome un cuerpo, no es posible. Cada uno tiene una esencia conectada a su cuerpo físico y pues no, eso realmente no es posible. ¿Sí? Eh, entonces no puede, no tiene alguien desencarnado no tiene derecho a entrar a otro templo, a otro cuerpo físico. Bueno, aquí nos saluda Carmen Vera, muy buenas noches. Aquí nos saluda Jorge Mestre, Alberto, muy buenas noches para don Alberto Aguirre. Y Laura nos saluda desde España, muchas gracias. ¿Puedo hacer Bueno, una entonces, pregunta? sí, claro, Georgina. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Buenas Un noches. placer volver a estar con usted y bueno, buenas noches para el grupo. Yo quería hablar con respecto al ego, le quería preguntar, hacemos un hecho que me pasó y que no tenía ningún motivo, hacemos como que estaba todo bien, ni una pelea, ni una discusión, nada, pero de repente mi cabeza empezó como a ponerse muy negativa, muy triste, muy mal. Traté de autoanalizarlo, de ver por qué sensación me daba, qué era lo que me estaba pasando como para poder ponerme así, en ese estado de angustia. Y como que ayer en la meditación, como que sentí como que no pude, no sé, hay algo que me falta, que no puedo llegar a, que cada vez hacemos que mi cabeza se va ordenando en el sentido de que se va ordenando, obteniendo más conocimiento, como que hay una parte de mí que me está auto boicoteando, me está bajoneando sin ningún motivo, así, no tuve ni una pelea ni nada, simplemente como que algo adentro mío me quería apagar, me quería decir que lo que estaba haciendo estaba mal, que como todo es así, como que veía una negatividad toda sin motivo, por eso sin discusión, sin nada. Me amargué, me puse mal y me costó mucho poder llegar a la sensación, cuál es la sensación que tengo. Y nada, eso como que no lo pude resolver, no sé, como que sigo todavía angustiada, un poco cargada y eso. Sí, eso es el ego. El ego nos va atrapando nuestra parte emocional, nuestra parte instintiva, nuestras sensaciones, nuestra mente y pues domina nuestros actos. Entonces uno debe comenzar a estar autoobservándose. Si siente un negativismo, entonces lo comprende, bueno, pero ¿por qué tengo que estar así? Inmediatamente le pide a su Madre Divina, Madre mía, desintégrame esta sensación, ¿sí? Y empieza una lucha, ¿sí? Es que esto es una guerra espiritual, pero la guerra espiritual aquí no es en contra de un ser maligno allá afuera, no, está dentro de nosotros. Entonces debemos comenzar a comprenderlo, ¿sí? Las sensaciones que nos causa. Entonces nos podemos ayudar con la respiración, la comprensión y pues siempre estar pidiéndole a nuestra madre interna que nos ayude, que nos acompañe y poco a poco vamos a sentir el poder que tiene nuestra madre interior. Bueno, sí, Jorge, cuéntenos. Buenas noches de nuevo. ¿Cómo están? ¿Qué más? Bien. Daniel, una preguntita. Yo hace por ahí, mi madre desencarnó hace 4 años, ¿no es cierto? Y al Sí, poco tiempo de desencarnar, yo tuve un sueño con ella, donde yo le veía súper bien y ella me decía, hijo, arréglese para que nos vamos para un estadio donde nosotros íbamos cuando estaba muy joven. Y yo le dije, May, ¿quiénes van? Y empezó a mentarme personas que ya habían desencarnado. Y le dije, yo no me vaya usted solita, que yo me voy para la iglesia. Yo no me quise ir con ella. ¿Qué sí, pasó ahí? O sea, en sí, el sueño es yo me di que, cuenta que ya no estaba, ¿sí me entiende? sí. Sí, hay una cuestión ahí interesante, es que, pues uno se da cuenta
que las personas que desencarnaron están bien. Sí, Eso es lo primero que uno se da cuenta. Muchas veces las personas que aquí sufren, aquí ha habido varios testimonios porque hay unas conferencias que pues hablan del misterio de la vida y la muerte. Y pues aquí hay personas que han compartido esa información y nos dicen que generalmente las personas desencarnadas son los que dicen, bueno, pero por favor no me llore más. Ay, es que, perdón, Daniel, Sí, a mí me pasó también, yo he tenido 2 sueños con ella, ese que le acabé de contar, y el otro donde yo veía a mi padre muy preocupado, llorando mucho, y mi hermana, y ella me dijo, dígale, o sea, le mandó como un mensaje para tranquilizarlos. sí, claro, eso es lo común. Dígales donde yo estoy muy bien, que Sí, no sufran por mí, así, así directamente me lo mandó. exactamente. Eso es muy común. Sí, Eso es para que nosotros comprendamos que lo que nos hace sufrir, que lo que nos hace armar dramas, dolor, eh, todo eso que generalmente las personas sufren cuando un ser querido o una pareja desencarna, es nuestro propio ego, ¿sí? sí, Es el ego del apego. Entonces, vea cómo es el proceso. Comprende y pues esa comprensión es el estar ayudando a tener, porque usted ya comprueba que esa persona está bien, que va a vivir otro proceso, ¿sí? Y sí, que su propia conciencia, la propia ley divina, los propios seres la van a llevar, ¿sí? O sea, es que nosotros vamos a pasar siempre a otro proceso, ¿sí? Nosotros no estamos ahí para vivir 200 años porque entonces el otro se muere si nosotros llegamos a faltar. No, ay, nuestra no, esencia es temporal. Nosotros, nosotros aquí somos temporales. Nosotros no sí, tenemos la vida comprada, ni siquiera sabemos si mañana vamos a estar acá o no. Entonces, entonces uno, por medio de esas comprensiones que le regalan esos seres queridos, pues uno va comenzando a comprobar qué es la muerte en realidad y va comenzando a eliminar esos miedos, a eliminar esos apegos, a eliminar todas esas situaciones que pues lo llevan uno a ver la muerte como un acto de sufrimiento, ¿sí? Y pues realmente la muerte es un acto de liberación. Entonces, sí, muchas gracias, Jorge. Sí, así es. Bueno. Bueno, entonces, bueno, por medio de la autoobservación es que vamos a estudiar los yoes, los defectos, vamos a ver cómo es que nacen, por qué, vamos a tener que reflexionar. Como les dije, es un proceso eh, que pues vamos a tener que ponerle batalla al defecto. El defecto va a seguir insistiendo, entonces nosotros debemos ponerle la comprensión y vamos a comenzar a pedirle ayuda a nuestra madre interna para que nos asista y podamos realmente erradicar de nuestra psicología todos estos defectos psicológicos que realmente lo único a lo que nos van a conducir es al error. Bueno, bien. Hay defectos psicológicos antiguos, como el defecto de la pereza, el parrandero. Nosotros podemos comprobar que hemos sido parranderos toda la existencia, todas las existencias, hemos tenido varias existencias y desde la caverna éramos los que poníamos la fiesta, el yo ocioso, desde antes estábamos en esos defectos. Hay muchos defectos que vienen con nosotros. Cuando uno comienza a adquirir conciencia de esta existencia, debe darse cuenta qué tendencias psicológicas tenía desde chiquito ya le tiraba el tetero a la mamá. Entonces uno se daba cuenta que ese defecto psicológico ya venía muy crecido, ¿sí? El defecto psicológico se mantiene de existencia en existencia. Entonces, si uno en otra existencia murió peleón, van a ser peleón, ¿sí? Lo mismo si nació codicioso, van a ser codiciosos. Si nació lujurioso, desde desde chiquito, todo lo van a querer alzar y todo eso. Entonces el ego se mantiene de existencia en existencia si no lo eliminamos conscientemente, ¿sí? El ego también se puede eliminar a través de experiencias muy duras, ¿sí? Pero pues uno debe llegar a la comprensión y pues nuestra conciencia con esa comprensión va a poder eliminar todo este aspecto de nuestra psicología.
También el ego tiene aspectos nuevos. Digamos, nosotros veníamos ya con nuestra perecita desde otra existencia, pero pues ahora el ocio pues va creciendo. Ahorita ya tenemos Netflix, ya somos cineastas, videojuegos, perder el tiempo en el celular y pues el ego va avanzando. ¿Sí? El defecto de la lujuria, pues digamos que antes la lujuria era irse a un castillo allá a robarse una princesa. Ahora pues simplemente en un celular ya tenemos pornografía, TikTok. Bueno, el defecto de la ira. Entonces antes pues teníamos nuestras rabias y por allá moríamos a palo. Ahorita ya tenemos armas nucleares y podemos destruir medio planeta. Entonces los defectos van mejorando, van cambiando. Si no realmente, si no trabajamos internamente, los defectos psicológicos sí van a ir creciendo. Entonces, uno debe comenzar a mirar cómo, por ejemplo, un defecto psicológico ha evolucionado durante esta existencia. Digamos, cuando pequeño, pues simplemente tiraba la comida que le daba la mamá, empezaba con el enojo, la impaciencia, pero después comenzó a discutir, después comenzó a resentirse, unas venganzas horribles, después no le habla a la mamá, se fue de la casa, después terminó allá peleando con más personas, se divorció, enfermedades, asesinatos. Hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, es que el defecto psicológico siempre va a avanzar. Uno debe ponerle la batalla al defecto, ¿sí? El defecto siempre va a estar trabajando por buscar más. Si, por ejemplo, le dio por comerse un postre, el defecto después le va a pedir dos y después tres. El efecto, si uno lo satisface, en vez de parar, él avanza. Entonces es necesario realmente llegar a la comprensión. Si no logramos esa comprensión y eliminación de un defecto, nos va a llevar a estados críticos, nos va a llevar a la enfermedad, nos va a llevar al pleito. Si es el defecto de la lujuria, pues ya cuando tengamos por ahí 5 o 6 hijos, pues ahí vamos a tener que ver qué vamos a hacer. Entonces, porque el defecto no para, uno nunca debe subvalorar los aspectos psicológicos. Entonces, cuando comprendemos y eliminamos un defecto, vamos a poder rescatar su sabiduría, ¿sí? Cuando uno ya comprende, bueno, pero ¿por qué estoy tan negativo? Lo que nos compartieron acerca de la muerte, entonces ya comienzo a comprender, voy a comprender ya el proceso de la muerte. Entonces eso me va a despertar pues una sabiduría. Ya la próxima vez que un ser querido o uno mismo desencarne, pues ya sabe que para qué le voy a tener miedo si es un proceso de liberación. Esto es un proceso que pues va a llegar a un punto crítico doloroso si es una muerte muy dolorosa, pero después de esa muerte dolorosa, después de ese dolor, sigue una liberación, ¿sí? Porque el alma pasa a otro estado y pues es encarrilada en un nuevo aprendizaje. También nos va a despertar fuerza, comprensión y pues cada vez la conciencia va a ser más fuerte. Si por ejemplo antes teníamos unas debilidades, teníamos unos miedos o cualquier persona llegaba y nos hacía una miradita y nosotros ya nos enamorábamos, si nosotros ya comenzamos a comprender, vamos a tener mucha fuerza, ¿sí? Ya cualquier persona nos va a insultar, lo que sea, o nos dicen las cosas de mala forma. Si nosotros ya tenemos comprensión, pues simplemente vamos a analizar el mensaje y simplemente vamos a resolver la situación, pero no vamos a estar sufriendo con dramas, resentimientos, dolores, venganzas, novelas, no, nada de eso. Entonces vamos a tener una psicología muy fuerte, una mente muy centrada. Ese es el resultado de la eliminación de los defectos psicológicos. Quien elimina los defectos psicológicos es nuestra conciencia. Nuestra conciencia tiene un aspecto femenino que representa el poder. Es nuestra madre divina. Por eso es que uno debe estar pidiéndole a nuestra madre, madre mía, desintégrame este pensamiento, madre mía, desintégrame estas sensaciones y estar siempre recordando a nuestra madre interna nos va a dar esa capacidad de tener ese poder en nuestro interior. Cuando nosotros despertemos ese poder, podemos realmente sobrellevar cualquier situación por difícil que sea. Bueno,
En todas las conferencias vamos a reflexionar acerca de los defectos, vamos a estudiar defectos psicológicos en concreto, muchos aspectos. Entonces, bueno, vamos a pasar realmente al tema. Bueno, aquí también hay algo más de los defectos. Si nosotros no comprendemos un defecto, la naturaleza lo va a eliminar, pero lo va a eliminar en la involución a través de procesos, a través de procesos dolorosos. Si, por ejemplo, nosotros no supimos controlar la ira nos comienza a manejar. Llega un momento en que ya no somos capaces de dominar la ira, ya por más reflexión que tengamos no podemos, seguimos iguales, no podemos mirar un mosquito porque ya comenzamos a pelear. Entonces entramos a la involución, ¿sí? Y en esos estados en la naturaleza, pues nos van a poner en forma de animalito y pues allá peleando contra un animal más grande, pues se nos va a quitar las ganas de pelear, con procesos pues realmente pues dolorosos en la naturaleza. Bueno, bien, la conferencia realmente, bueno, otra cosa que tienen los defectos psicológicos es que traen recurrencias. Si nosotros no eliminamos un defecto psicológico, ese defecto psicológico va a llamar a su contraparte en otra persona y nos va a generar películas, dramas, dolores, problemas. Si nosotros no eliminamos el defecto psicológico de la lujuria, no es que a mí me gustan las personas que tienen, no sé, la nariz eh, chiquita, pues nos va a llegar el que tiene la nariz chiquita y nos va a volver la vida un drama. Entonces, si no eliminamos el defecto, pues vamos a tener que tener unas situaciones y esas situaciones generan actos cíclicos que cada vez nos encierran más y cada vez van a ser más dolorosos. Bueno, aquí nos saluda Martica, muy buenas noches. Bien, entonces, bueno, ya para finalizar, el ego, pues lo podemos comenzar a observar desde el deseo, desde las ganas, y pues comenzar a ver todo lo que ocurre en nuestro interior, y pues vamos a tener que aprender a dominarlos. Bien, lo importante de esta conferencia es la personalidad. Esta conferencia pues está orientada realmente a que estudiemos esta personalidad y que sepamos diferenciar entre lo que es personalidad y lo que es el ego y la conciencia, porque a veces se confunde. Una persona puede creer que es bueno porque tiene conceptos sociales. Digamos una persona, un hombre, una mujer, una muchacha, es juiciosa en sus estudios, tiene una familia que le coloca pues ciertas normas sociales, morales. Esa persona pues logra el éxito en sus estudios, después logra unos estudios pues especializados o superiores, o pues logra tener un trabajo, una actividad, y socialmente esas personas, o pues nosotros, que eso es común, pues como estamos cumpliendo de acuerdo a unos requisitos sociales, pues creemos que vamos bien, que realmente estamos teniendo éxito en nuestra asistencia, que no tenemos ningún problema, que porque pues nos portamos bien, pues no está pasando nada. Resulta que el ego, por debajo de esa imagen, que es la personalidad, debajo de esas normas sociales, él se sigue alimentando. Digamos, la muchacha que está ya en el colegio, está juiciosa, estudiando, pues está llevando de acuerdo a, es una muchacha pues que tiene educación moral, eh, pues de pronto tiene un novio, su primer amor, su primer romance, tiene conflictos con ciertas amigas o ciertos amigos, tiene algunos pleitos, algunos malentendidos, tiene ciertos problemas en su nivel de educación, se puede considerar como normal, ¿no? Pues es que la niña tiene derecho a un novio, tiene derecho a salir de fiesta de vez en cuando. Pues resulta que el ego se sigue alimentando. El ego va, no le importa los conceptos de la sociedad, no le importa la moral. El ego sigue trabajando. Entonces, es necesario comenzar a ver toda esta parte de la personalidad.
La personalidad es ese vehículo o esos conceptos que nosotros tenemos para cumplir un rol en la sociedad. Se va a convertir en una imagen ante los demás. Y nosotros vamos a creer que creando esa imagen o cumpliendo con esa imagen, pues estamos avanzando o somos buenos. Y eso pues va a hacer que el defecto psicológico no lo observemos, que simplemente no nos demos cuenta de lo que pasa, a no ser que pues haya un fracaso bastante duro y de pronto miramos algo. Pero lo típico de las personas o nosotros es que le vamos a echar la culpa a alguien, a la vida, a Dios o a que alguien no nos ayudó, cuando no nos demos cuenta de todo el progreso que ha tenido el ego. Por ejemplo, la muchacha que estaba juiciosa en su estudio, después consigue un trabajo, entra a sus estudios, pues como ha alimentado su lujuria por debajo de los conceptos morales. Puede ser una muchacha que pues cumple ciertos aspectos y es muy juiciosa, pero como el ego se sigue alimentando, pues llega una recurrencia, hay un embarazo, hay un problema, o pues podemos ver ahí el problema de la personalidad. Por seguir manteniendo esa imagen, digamos, queda embarazada en unos estudios, no puede defraudar a a su familia, a sus padres. Entonces esta muchacha puede, pues, recurrir a un aborto. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo el ego nos va generando deudas, nos involucra con defectos tenebrosos, situaciones pues realmente dolorosas, simplemente porque estamos cumpliendo una imagen o algo con respecto a lo que la sociedad nos ha implantado. Esta personalidad, estos conceptos sociales, estos conceptos de bueno o de lo que debemos hacer en la vida, porque realmente a lo que nosotros vinimos acá es a estudiar y a comprender todos nuestros aspectos psicológicos y a liberar toda nuestra conciencia. Todos estos conceptos pues nos van a distraer en nuestro trabajo interior y pues hasta le vamos a dar tanta importancia que nos vamos a olvidar de nuestro trabajo interno. Aquí Carmen Vera dice, ¿esos egos ocultos en nuestro ser, cómo los podemos descubrir para eliminarlos? Exactamente, precisamente ese es este estudio de la personalidad, porque tenemos que ir más allá, ¿sí? Tenemos es comenzar a observarnos, ¿sí? A darnos cuenta de lo que realmente es la vida. La vida es un aprendizaje. El ser astralmente nos va a mostrar los defectos psicológicos que vamos a estar estudiando. En eso es lo que debemos estar centrados. Pero lo que pasa es que la personalidad, la mayoría de las veces, o casi siempre, nos fascina. Nos fascinamos con esos conceptos de ser importantes para los demás, demostrar nuestro éxito, demostrar nuestros títulos. No nos damos cuenta que todo eso no es nada más que cosas de papel. Astralmente eso está representado por muñecos, por cosas de plástico, cosas falsas, virtudes falsas. Realmente todos esos trofeos, títulos que obtenemos socialmente no sirven para nada. Astralmente no son sino cosas que se colocan en un estante, pero que son realmente pasajeras. Al momento en que, por ejemplo, alguien llegue a la pensión o ya se retire, al momento del retiro, pues todos esos títulos dejan de ser válidos. Si hizo una cantidad de estudios, fue muy importante en una empresa o consiguió cierto dinero, cierto prestigio, pues llega un momento en que eso pasa, ¿sí? Porque realmente esos son conceptos, ¿sí? Es más, podemos ver que hay personas que tienen conceptos diferentes. Para una persona que crece en una familia comerciante, por ejemplo, su concepto de éxito es cuántas sucursales tiene de un negocio, cuánto dinero tiene o cuántos productos logró comercializar. Para una persona que crece en una familia que tiene el concepto donde lo importante es, por ejemplo, los títulos, entonces va a estar basado en cuántos títulos obtuvo.
Si esas dos personas se encuentran, pues simplemente para el comerciante, pues el comerciante va a poder ver a la otra persona como, pues una persona como ilógica. Bueno, pero ¿para qué tiene tantos títulos si no tiene ninguna sucursal, si no tiene un negocio? ¿Sí? Y para la persona que vive de los títulos, que tiene esos conceptos, pues el comerciante va a ser una persona, pues, sin estudio, sin estructura, que no realmente no ha creado nada. Entonces vemos que esos conceptos de la personalidad, pues realmente son temporales, son falsos y pues que realmente son pasajeros. Y pues encima de esto, o por debajo de esto, se siguen alimentando los defectos y tarde o temprano nos van a llevar a los problemas. Estos conceptos de personalidad los vamos a tener que estudiar. Se van creando desde la niñez. La ley divina nos pone en una familia que precisamente nos va a influenciar a ciertos conceptos de lo que es la sociedad. Nos pone, digamos, en un país con ciertas costumbres, nos pueden colocar con ciertas inclinaciones religiosas o nos pueden imponer ciertos conceptos de moral y todo eso hace parte de nuestra personalidad. Nosotros poco a poco, cuando vamos siendo niños, vamos imitando muchas cosas. Se veamos que el papá, digamos, trabajaba todo el tiempo. Entonces, pues poco a poco nosotros vamos creando ese concepto. Ah, es que yo tengo que estar allí, yo tengo que buscar yo tengo que buscar un puesto y, es que mi papá trabajó en una empresa de otro sitio, entonces pues yo tengo que ir allá. Entonces todos esos conceptos son los que pues nos va creando esta parte de la personalidad. Entonces vamos a tener que estudiar pues qué elementos de esto tenemos en este momento, cuáles son nuestros conceptos de éxito, cuáles son las costumbres de nuestro, de nuestro país, de nuestra sociedad, qué es lo que queremos mostrar. Realmente si estamos trabajando para querer mostrar esa imagen, para sostener esa imagen, o pues realmente para resolver nuestra existencia. Entonces es un momento de reflexión. Esto de la personalidad es bastante fuerte, porque si realmente una persona no llega a reflexionar sobre esto, puede que estos conceptos de sociedad influyan o hagan que su trabajo interior o la guía de su ser, pues realmente pues se alejen del camino interior, ¿sí? Por ejemplo, pues digamos a alguien le pueden decir, bueno, eh, usted necesita tal pareja, esa pareja le puede ayudar a su trabajo interior. Pero si yo tengo unos conceptos sociales, si por ejemplo esa pareja no le gusta a mis padres, entonces allí empiezan los conflictos. Pues en realidad la pareja le tendría que gustar solo a uno, ¿no? Pero como hay tantos estructura social ahí, entonces eso puede llegar a influir. Entonces ahí nos damos cuenta de, pues, que lo necesario que es estudiar esos conceptos, de estos conceptos de la sociedad, esos conceptos de la personalidad. Entonces la personalidad, pues, está dada por nuestros hábitos, modas, costumbres, normas, temores, leyes del país, posiciones económicas, de educación, el sexo, el idioma. Bueno, todo eso lo tenemos que estudiar. Es muy diferente tener conciencia a tener personalidad. Por ejemplo, una persona que viva o una mujer que viva en una sociedad donde la limitan, la obligan a vestir de una forma, eso no quiere decir que esa mujer comprenda, pues, algo sobre la lujuria, ¿sí? Puede que esa persona salga de ese país donde la tenían limitada, donde la obligaban a vestirse de tal forma, a cubrirse todo el cuerpo, y se vaya a otro país y pues al verse pues libre y que es un país donde se puede hacer lo que sea, lo que se quiera, pues inmediatamente pues se va a la fiesta, a la rumba, porque pues realmente lo que la retenía era un concepto social, más no tenía una comprensión, no tenía una real comprensión sobre algo. Entonces ahí uno se da cuenta qué es la personalidad
y qué realmente es la comprensión. Es como la persona que es adúltera durante unos 10 años y pues de pronto lo descubren y le toman fotos y lo publican todo en redes sociales. Entonces esa persona siente vergüenza. Ahí sí está arrepentido, va donde la pareja y mejor dicho le pide perdón por todo eso. Pues ahí uno se da cuenta que es un acto de la personalidad. Lo que le duele, la vergüenza, es que se le dañó su imagen, ¿sí? Porque si hubiera tenido conciencia, pues durante esos 10 años, pues no hubiera entrado en esos actos de adulterio. Entonces ¿Puedo ahí hacer uno una se da pregunta con cuenta respecto a ese de eso. punto? Sí, Janina, Sí, sí, cuéntanos. sí, ¿qué tal? Se toma ese hábito, justo el que usted nombró. Es algo que vuelve a repetirlo siempre, porque al hacerlo siempre, o si es que no es descubierto, hacemos no así tan algoso que lo vea todo el mundo, sino una persona normal, ¿no? Y la pareja descubre que sí, que es infiel, que la verdad que lo que percibí, esto que lo otro sí es real, lo comprueba, ¿no? ¿Esa persona nunca va a cambiar o tiene la posibilidad de hacerlo? Eh, Sí, por pues decir, ¿no? es que lo único que lo va a hacer, lo único que lo va a hacer cambiar es la comprensión. Y lo otro es que tiene que hacer un trabajo sobre ese aspecto psicológico, ¿sí? Tiene ¿Y que qué, hacer cómo un sería el estudio. aspecto psicológico? Porque a ver, no termino de comprender. ¿Es una psicopatía? No, ¿cómo es que se dice? Bueno, es algo que lo hizo siempre, pero consciente de que sabes que está mal, porque se hace de una forma. Sí, sí, por ejemplo, usted tiene una pareja, o Sí, bueno, sí, te puede que no escucho. tenga una pareja, ¿sí? Pero entonces usted se da cuenta que siente cierto agrado por ciertas personas, ¿sí? Ahí está el aspecto psicológico. Entonces tiene que observarlo y eliminarlo. Madre mía, si también este defecto que le gusta, no sé, el acento alemán, ¿sí? O le gusta, pues, que esa persona la trate de alguna manera, ¿sí? O que le lleve rosas o no sé. Entonces ¿Pero lo uno se podemos da hacer cuenta, nosotros o lo tiene que hacer claro, directamente la persona? O como nosotros no, no, tenemos el no, o poder sea, de poder hacerlo, lo tiene que nadie hacer puede, directamente la o persona. sea, así yo le diga a Georgina, le diga, o a cualquier persona le diga, deje eso, ¿sí? Así sea un niño chiquito, yo le digo, deje eso y lo regañe y le diga de todo. Si esa persona no hace un trabajo de comprensión, no hay nada, ¿sí? Esa persona debe comprender, ¿sí? Si tiene la inteligencia, reflexiona, comprende y cambia. Si no, Bueno, pero ¿cómo hacemos entonces, para llegar a la comprensión del otro? ¿Por qué tenemos que empezar? Primero, bueno, plantearle la situación, sabemos todo lo que está bien y lo que está mal. Después vendríamos a darle una reflexión, o cómo sería el paso para hacerlo bien, como que funcione, no perder tiempo. sí, no, pero eso es uno. O sea, nadie cambia a nadie, ¿sí? O sea, o Se sea, hace, yo lo sí. estoy invitando a ustedes a que reflexionen, pero yo no soy nadie para estar cambiando allá su vida. Claro, creo yo lo entendí, ya entendí, ya que depende de uno mismo, no depende de Claro, la decisión, la voluntad de otro. Tiene que ser la voluntad propia de ver el error y poder sí. transformarlo. Y Sí, lo depende con máximo las que uno puede, consecuencias, tener el razonamiento claro, para no volver a hacerlo o darte cuenta, eh, o comprenderlo como para no volver a hacerlo, ¿no? Vendría a ser. claro. Es que ahí está, hay una clave ahí, vea. Generalmente uno cuando va a buscar pareja, ¿qué es lo que hace? Pues se fija en los conceptos de la personalidad, ¿sí? Entonces que la pareja, eh, pues vamos a ver, hay varias cosas. Digamos, conceptos del ego, para que comencemos a diferenciar qué es el ego, la personalidad y la esencia. Entonces mi pareja, según el ego, pues es la pareja que me dé buen sexo, que me satisfaga mis defectos,
que me satisfaga en mis placeres, ¿sí? Una pareja con el ego es la que me satisface ciertas cosas, la que me alcahuetea ciertos actos, la que siempre pues me satisface mis deseos, ¿sí? Eso es la pareja para el ego. Ahora, ¿cuál es la pareja para la personalidad? Sí, ahí ya vamos a comenzar a comprender. La pareja Claro, lo de que sentimos que personalidad está bien, es lo la que nos hace que, bien y el lado morboso como exacto, la lujuria. claro, ese es el Decimos, ego, ahí separamos. Claro. ese El es ego el es el ego como tal. tentativo, sabemos lo que está mal. Pues, La no, conciencia es que, vendría a ser manejarte con rectitud, como que sabes y no sé, ahí exacto. aplicar la Es conciencia para matar el ego. es que vamos a ver, sí. Entonces, para la personalidad, ¿qué le importa a la personalidad? Entonces, no, pues que sea de un estatus social, Claro, ¿cómo lo que ven los tenga, demás? exacto, que tenga unos estudios, que tenga una forma, que viva en Sí, tal sí, sí. sitio, ¿sí? Que tenga, que sea de tal país, ¿sí? O sea que en la base lo que vamos es que para nuestra alma, nuestra esencia, no importa cuántos títulos tenés, sino que lo que importa es cómo te manejamos Ahí en la está. vida, cómo actuás, de qué manera Claro, actuás, es como vas a volver a reencarnar o sino cómo vas a ser recibido, ¿no? O cómo vas a ser, yo preferiría, no sé, ser pobre a que ser millonaria a costillas de otros, hacemos en la esclavitud, hacemos por sí, decir. pues, ¿qué le importa la Preferiría vivir esencia? pobre que vivir ganando en la riqueza maltratando gente, ¿no? Ahí vendría a ser lo que nosotros ya tenemos que llegar a comprender, ¿no? Cómo nos manejamos en el sentido emocional, estructural y para con los demás, creyendo siempre en nosotros mismos, ¿no? Que no importe lo que digan los demás, lo importante es lo que siente uno Exacto. y sabe que está bien, aplicando la psicología, ¿no? Y Sí, a la esencia no le importa lo que piensen los demás, ¿sí? ¿Y qué busca la conciencia? Pues una persona que tenga un mínimo de inteligencia espiritual. Eso es lo que le interesa a la conciencia. O sea, una persona que tenga una capacidad reflexiva, ¿sí? Pues, que tenga una capacidad de cambio, que tenga una capacidad de reflexión, que tenga una conexión con su ser. bueno, Eso y es lo en que le caso de interesa a la hacemos, conciencia. sí, en caso hacemos una persona lujuriosa, por un decir, ¿no? Como estamos hablando que su, no sé, su mamá o su pareja lo perdone, decimos por el tema de haber, no sé, convivido de esa manera, pero en el proceso de la pareja hacemos llegar a la reflexión y a la visualización de lo que, de esto del consciente, ¿no? La conciencia, en cómo Tiene que es, eliminar el defecto. eliminar efectos, claro, ahí va, para que no sea tan Si traumático una el persona, proceso, ¿no? no, es que si la persona no ha eliminado su defecto, sí, digamos es una No sirve de persona nada, que le gusta, que le fascina enamorar a otra persona, que le claro, fascina el proceso de enamoramiento. Eso es un caso claro, normal. Le gusta claro, sí, eso sí, sí, de ir, que la cita, que no sé qué, le genera adrenalina sí, y es adicto a esa adrenalina, a esa claro, la emoción. adrenalina, sí, sí, Le sí, gusta eso, sentir que está haciendo algo prohibido, que envía mensajes por debajo, que puede ser descubierto y le fascina todo eso. Va la claro, esposa sí, y lo sí, descubre. La sí. esposa lo descubre. Entonces, no lo hace por conciencia, lo hace por personalidad, ¿sí? Porque pues Para tiene que crecer más sostenerse. con otros o simplemente por personalidad, por eso Exacto, uno es, por personalidad, porque ¿qué dirán si de, no, no de lo que haría. fracasó en, exacto, fracasó en su Claro, matrimonio? Entonces, ¿qué dirán los demás o mis padres? O tengo una conveniencia con mi pareja, ¿sí? claro, sí, Entonces, no, pues yo no voy a vender esta casa para divorciarme, entonces prefiero pedir perdón, ¿sí? Entonces se claro, le sí, lleva, pues no sé, bueno, en México serían unos mariachis excelentes, y le pide perdón, llora terrible, se reconcilian, fue muy bonita la reconciliación, pero sí, sí, tiene el todo, defecto todo atento. psicológico, ¿sí? Tiene el defecto psicológico vivo, porque si no reflexiona, si no ha comprendido eso, entonces, Claro, ¿qué es si lo va a que seguir pasa? repitiendo el patrón. Pues vuelve y lo hace, vuelve Claro, y lo sí, sí, hace. sí. Y total sabe que lo va a volver a hacer y va a volver.
Claro, por eso es que, Pero si uno no pone su propio límite, no sirve de nada que otra persona intervenga, no, porque es que como uno, que le uno, diga, uno simplemente, pues ante ese acto uno pregunta ante la ley, uno negocia esa situación o le pregunta a su y, ser. Y el y ser le tocando dice, su ego, tampoco podrá darse cuenta de, porque capaz que no tiene, no sé, no puede llegar a razonar o, va, porque uno busca miles de maneras como para justificarlo, ¿no? En el caso ese, ¿no? Buscaría mil no, pues maneras para justificarlo. uno pregunta a su ser. Y el ser le dice sí o no. Y si el ser le dice, mire, es que esa pareja no le sirve. Listo, ya. Claro, ya Uno tiene está, que por más vuelta que eliminar, le des, es así, la mejor uno tiene, respuesta, por más que claro, duela, tiene que ser así. claro, uno tiene que eliminar sus apegos, tiene que eliminar sus cosas de personalidad, ¿sí? Yo conocí una pareja que era un desastre y seguían ahí simplemente porque ambos tenían una empresa en común y les daba miedo partir Claro, de por esa empresa. conveniencia. Eso es personalidad. Simplemente Claro, por decir que pues la empresa fracasó, ¿sí? claro. Entonces seguían sosteniendo una relación y la sostuvieron durante O muchos sea que años, la 20 personalidad años. va de la mano con el ego. Ahí está el asunto. Entonces, sí, vamos a ver que la personalidad, ahí es donde vamos a ver, ya tenemos claro qué es el ego y ahora tenemos claro que la personalidad. Entonces, el problema de la personalidad es que la mayoría de las veces nos fascina, ¿sí? Creemos Claro, que si ese más es si te el sale bien, te sale bien, te objetivo. sale bien, te alaban, corte como que Exacto, más exacto, alimentás al exacto. Ese es el ego. objetivo de Y la más se fortalece existencia. la personalidad. Exacto, que yo me pueda bajar de un automóvil, que tenga un título, que todo el mundo me mire y que todo me hable, todo me digan don alguien, ¿sí? Ser alguien para los demás, ¿sí? Cuando eso para el ser no importa, uno no vino acá a hacer nada para nadie. Cuando uno se dé cuenta que hasta el dueño de la empresa, al final todos los empleados se burlan de él, ¿sí? Porque lo único que quieren son sus intereses. Entonces ahí uno se da cuenta que pues uno debe reflexionar, o sea, yo no voy a hacer la reflexión por nadie, cada uno debe reflexionar esto. Aquí simplemente se están Claro. explicando aspectos. Igual también a esto lo alimenta el materialismo. Va de la mano con lo material, Claro, porque ah, dependiendo de la sociedad en la que se mueva, ¿sí? claro, Porque hay sí, sociedades que tampoco son materialistas, sino simplemente que claro, si tiene unas costumbres, o sea, si se viste de alguna forma o canta ya en un templo, entonces ya es sí, bueno. Y que, ay, ese sí es claro, el sí, sí, sí. santo, ese es el Claro, porque hay santo, mucha gente que es, hace eso. O sea, el domingo va a la iglesia y sin embargo, no sé, estafó a la gente toda la semana. Pero para que lo es- vean bien, va a la iglesia. exacto, exacto, es para que me llamen santo. Pero juzga a la Ento- persona que capaz que no va a la iglesia, pero, no sé, tiene un poco de conciencia, ¿no? pues sí, pero si tiene algo de conciencia, pues no le va a importar, ¿sí? Porque pues comprende realmente que pues a Que uno los que realmente están no mal y le, los que están bien. es que Ahí va, el ser está por encima del bien y del mal. sí, Entonces, esas son las consecuencias de la personalidad, que primero nos fascina. Creemos sí. que la vida es eso, ¿sí? Es más, cuando ¿Le nos puedo decir algo jubilan, muy personal? ¿Le puedo decir algo muy personal? Mi sí, marido siempre me tratando así, siempre me gana. Sé que no va a cambiar nunca, ¿no? Porque a mí me está costando mucho eso también, ¿viste? El aceptar y decir, bueno, mira, eh, esto no es porque yo me puse muchas veces con la reflexión de ayer, yo llegué a ver que muchas veces me puse en el lado de como querer comprender que fue mi culpa, ¿viste? Mi típica del narcisista, como me estoy volviendo la realidad. Entonces, como que em, me estoy quiero auto boicotear yo diciéndome que no por culpa mía, porque no hice esto, lo otro, aquello. Digo, no, pero tampoco todas las actividades son mías. bueno, es que el sonido no está bueno. Bueno, sigamos con la conferencia. Entonces, lo primero de la personalidad es que nos fascina. Creemos que la imagen ante los demás es el objetivo de la existencia. Y pues eso lo que nos va a llevar es que cuando realmente pues todo eso pase, quedemos viviendo de vanas glorias, de viejas glorias, de vanos, vanas importancias. Hay una personalidad que es una personalidad activa, que es una personalidad que trabaja para el ego, ¿sí?
Entonces, si realizamos unos estudios, pues uno realiza unos estudios es para resolver su situación, para realmente resolver su vida, pues tener una economía. Pero si nosotros nos identificamos, nos gusta demasiado eso, entonces podemos tener unos estudios, pero para nuestro orgullo. Entonces hay un aspecto ahí que el ego coge esta personalidad como su vehículo, ¿sí? Entonces una mujer puede tener una personalidad muy arrolladora, muy coqueta, muy mostradora, eh, muy femenina, que pues puede tener cualquier hombre y pues esa personalidad lo que pasa es que está trabajando para el ego, ¿sí? Para la lujuria o también puede ser para la ira, ¿sí? Una persona se disfraza bajo una imagen de ser muy fuerte, intolerante y pues lo que está haciendo es alimentar su ira. Entonces, realmente la personalidad es un vehículo cuando es activa, por el cual el ego va a comenzar a expresarse. Para que entendamos ya finalmente esto, digamos una persona con su ego, pues simplemente puede desear a otra, ¿sí? Digamos un hombre puede desear a una mujer, sí, ya. Pero pues obviamente no le va a decir, bueno, aunque ahorita sí le pueden dedicar un reggaetón, pero por lo general, pues no va a decirle, oye, chica, pues me gusta, vámonos a la cama, ¿sí? Entonces utiliza la personalidad. ¿Qué es lo que hace la personalidad? Pues tiene la imagen, saca su declaración de renta, saca su caballerosidad, su delicadeza. Entonces ahí se atiende a la dama. Si a la dama se le cae un pañuelo, se lo recoge. Pero todo eso es imagen, eso es falso, porque el ego por debajo sabe para lo que va, qué es lo que quiere obtener. Y cuando lo obtiene, y pues simplemente ya conquista a la dama, pues si a la dama se le cae algo, pues que lo levante. Entonces ahí nos damos cuenta cómo el ego maneja esa imagen. Entonces uno debe comenzar a reflexionar todo esto y pues ver el trasfondo de todo. Hay personalidades en la lujuria, personalidad espiritual y pues personalidad en la economía, en el orgullo. Entonces uno tiene que comenzar a quitarse todas esas máscaras y y quitarle toda la importancia. Darnos cuenta realmente qué es lo que hay debajo de todo esto. Hay una personalidad pasiva, entonces esa personalidad pasiva lo que hace es funcionar para la conciencia, es lo que tenemos que lograr. En vez de nosotros estar mostrándonos y querer ser, pues, los que más cumplen, los que más se lucen en esta sociedad, debemos comenzar a volvernos receptivos, saber comprender qué son las situaciones que el ser nos está mostrando, para dónde va cada cosa y comenzar a volvernos analíticos, reflexivos, poner nuestra conciencia realmente y darle la importancia a cada cosa. Entonces, si tenemos que realizar un trabajo, pues realizamos un trabajo para resolver nuestra situación económica y ya. Pero ¿hasta qué punto estamos realizando un trabajo para tener una imagen o estar en un estatus social, tener unas deudas por tener ese orgullo de pertenecer a ciertos sitios, de poder hablar con cierta estirpe social o con ciertas personas? Entonces, ¿hasta qué punto pues realmente eso pues realmente no nos está sino enredando la existencia? Bien, aquí dice, aquí dice Liliana, dice, el cambio es personal, usted doctor ayuda a encontrarse uno mismo y a hacer el cambio correcto. No, yo no soy ningún doctor, es simplemente se comparte esta información y pues ahí está. El cambio es personal. Si una persona es adúltera, eso uno no la va a cambiar. Eso simplemente uno le pregunta al ser, padre, muéstrame, ¿sigo o no con esta persona o qué es lo que va a pasar? Y el ser le puede decir sí o no. Sí, si el ser mismo sabe, si esa persona ha comprendido. Si no ha comprendido, el mismo ser le dice, mira, sabe que hasta aquí. Entonces, pues ya uno, pues ya con su conciencia resuelve.
Y pues ahí tiene que eliminar sus apegos, sus dolores, todas sus cosas de la personalidad, ¿sí? No, pero es que era él el hombre que le gustaba a mi mamá, a mi papá. No, pues elimine eso. Al fin y al cabo, el que está casado con esa persona es uno. Aquí Raúl Llano nos dice, como dicen, es más fácil cambiar de mujer que tratar de hacer cambiar a una mujer que no quiere cambiar. Sí, eso el mismo ser le va diciendo a uno. Uno debe aprender a preguntarle a su ser y pues el mismo ser le va informando, le va diciendo, lo va guiando. Y si es que ese es el asunto, uno con la conciencia lo primero que va a buscar en una pareja es que tenga inteligencia espiritual, que tenga capacidad de cambio, ¿sí? Pero ¿qué hace con uno con una pareja que uno le dice, oiga, ayúdeme a levantar un vaso y ni siquiera eso? Entonces eso no sirve, por más imagen social que tenga. ¿Sí? Puede tener una imagen de pareja perfecta, pero internamente o íntimamente esa pareja no va a funcionar. Entonces, ¿hasta dónde uno puede llegar a vivir en función de una imagen? ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que comenzar a reflexionar. Hay una historia, para que vean esto, de una mujer que tenía dos hermanas y era la única que había logrado casarse. Entonces, ella pues vivía orgulloso de su marido, pero ese matrimonio era un fracaso. Ella descubría constantemente que el marido le era infiel, eh, tenía muchos problemas en su relación, pero ella sostenía una imagen ante sus hermanas de que era un matrimonio perfecto porque era la única que había logrado casarse. Quería tener esa imagen de ser la única hermana que tenía éxito en la parte sentimental, cuando pues realmente era una imagen. Todo esto pues duró años hasta que en algún tiempo descubrió que la persona con la que el esposo tanto le era infiel era una de sus propias hermanas. Entonces, ¿para qué sostenía tanta imagen? Si hasta la misma hermana ya sabía desde hace mucho tiempo que ese matrimonio era un fracaso. Entonces nos damos cuenta que por más imagen que nosotros tratemos de sostener, toda esa importancia que nosotros queramos proyectar, todo el mundo se va dando cuenta de ese teatro o algún día todo eso se va a caer. Entonces es necesario pues vivir lo real, aceptar la realidad, comenzar a resolver realmente lo que corresponde a nuestra vida y pues dejar de vivir de esas imágenes falsas, que lo único que nos van a hacer es llevarnos a cometer errores y llevarnos a decisiones equivocadas. Aquí Carmen nos dice, la personalidad entonces es con la que se alimenta el ego. ¿Es así o algo así? Sí, la personalidad es nuestra imagen, ¿sí? Pero esa imagen la puede coger el ego, ¿sí? Entonces, ahí está el asunto. Yo puedo tener una imagen de importante o una imagen de éxito empresarial y por ahí el ego de la codicia se está alimentando, el ego de la trampa, el ego del adulterio, bueno, ahí sigue el ego trabajando. Entonces ahí es donde nos tenemos que dar cuenta de cómo el ego utiliza la personalidad. Aquí Alexander nos dice, puede pasar que el ser nos pida que estemos un tiempo con una pareja que sabemos que no nos sirve para la espiritualidad hasta que tengamos comprensiones y aprendizajes. Sí, sí, pues realmente uno le pide al ser, si uno ya tiene pareja, por ejemplo, y llega al conocimiento, uno le pide al ser, le pregunta. Y pues el ser puede que le responda sí o puede que le responda no. El ser le va a responder de acuerdo al nivel de relación que existe. ¿Sí? Si existe una posibilidad de que esa relación funcione, el ser va a dejar eso. ¿Sí? O sea, el ser va a permitir que esa pareja comience pues, a hacer algún trabajo. Pero si la relación realmente está muy destruida o realmente en el fondo no hay una relación verdadera, pues el mismo ser le va a decir que no, ¿sí? Por ejemplo, una pareja llega al conocimiento
Y pues la pareja estaba fundamentada en que pues iba a haber una pensión. Entonces ese era el motivo por lo que la pareja estaba. Entonces el ser en ese caso le va a decir, no, eso no es una relación, es simplemente ahí están reunidos porque va a llegar una pensión o porque está un hijo. Entonces el ser le va a decir, ahí no hay relación. Ustedes están unidos simplemente por personalidad o porque simplemente pues quieren satisfacer su ego. Pero si existe algún chispazo, sí, el ser sí le va a permitir, pues, uno tiene que negociar eso y la persona, la otra persona va a tener que vivir ciertas pruebas, pero uno va a tener que ser muy franco también de que si realmente uno ve que, pues, está perdiendo las pruebas, que todo eso va de mal en peor, sí va a llegar un momento en que tiene que tomar alguna decisión. Si la pareja, el uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo, eso ya llega un momento en que eso va a ser un desastre, ¿sí? Porque el uno cada vez va a tener más el ego más desarrollado y el otro pues va a quedar trabajando sus defectos psicológicos, pero el gimnasio psicológico va a ser muy fuerte. Bueno, pero eso es reflexión de cada uno. Y pues sobre todo preguntarle muy bien al ser y negociar ante la ley y hacer mucho dharma para que la ley le vaya ayudando en ese proceso, ¿Se porque puede esos ayudar con procesos son, eso? claro, ¿Se puede ayudar con eso, con la intuición? ¿O no es válida para esto? Tiene que ser es que solamente un ser. la intuición es la pregunta al ser, ¿sí? Uno le pregunta a su ser y el ser le muestra oníricamente qué es lo que está pasando, ¿sí? Claro, Por ejemplo, lo refleja en la intuición, vendría a ser. en el astral le muestran en un sueño onírico, esa es la Ah, ok. intuición, Ah, qué ¿sí? bueno, Por qué bueno. ejemplo, una mujer tiene una pareja, y eso es un caso real. Una mujer tenía una pareja. Le preguntó al ser, padre, muéstrame, este señor, mi marido, ¿me sirve o no? Así le preguntó. Y esa persona se desdobló. Esa persona sí tenía mucha intención. Cuando una persona tiene mucha intención, obtiene la respuesta. Y pues el ser lo llevó pues al sitio donde el caballero se la pasaba, en sus parrandas, en sus derroches. Entonces ella Claro, pudo te ver, lleva a ver la verdad para poder decidir claro, honestamente lo que es pues mejor para uno, ¿no? es que eso es la intuición. El ser le mostró ahí en el astral, le permitió hasta sentir la música de la parranda, ¿sí? Entonces ya con eso ella vuelve, inmediatamente ella listó su maleta, cogió a sus dos hijos y se fue, ¿sí? Esa es la intuición, tiene la certeza y la sabiduría del ser, ¿sí? Entonces, ya el ser le había mostrado que eso no iba para nada, esa experiencia onírica, esa experiencia, porque bueno, en ese caso esa persona tenía tanta intención de resolver esa relación y de comprobar qué era lo que estaba pasando y por qué tanto caos en ese matrimonio. Y pues que fue una experiencia consciente en el astral. Ella misma vio todo, qué es lo que pasaba, cómo se reía, qué era lo que hacía, todo. Cuando el esposo, el marido le reclamó, ella le dijo, mire, yo sé que usted hace esto, y si quiere le cuento más. ¿Quiere así o bueno, me voy? Entonces el esposo dijo, bueno, váyase, ¿sí? Eso es la intuición, ¿sí? Es realmente ver la verdad, aceptarla y decidir. Bueno, el ser mismo le va ayudando. Aquí Viana nos dice, algunos sí te dicen que te quieren llevar a la cama la primera vez. Sí, la personalidad está formada porque pues hay ciertos conceptos sociales, ¿sí? Entonces pues se actúa de acuerdo a la sociedad, ¿sí? Pero pues como esta sociedad ya está tan degenerada, pues ya no importa, ¿sí? Sí, ya hasta le celebran, ¿sí? Ya la persona hasta anuncia, ¿sí? Ya he tenido como 4 amantes, buenísimo, denme like, ¿sí? Ya hasta se ufanan de todo esto. Entonces, ahí están las cosas.
Entonces, bueno, aquí Liliana nos dice, bueno, no, Daniel, aquí no hay respeto, eso no importa. Aquí ya él dice, yo estaba empezando una relación y el ser me mostró el 2. Sí, el 2 es la pareja. 16, esa fue la confirmación de mi ser en el astral. Es cierto que el ser dice, no, dice todo, nos dice todo. Sí, el 16 quiere decir que esa pareja no sirve. Es una torre fulminada, o sea, lo va a llevar al fracaso. Aquí dice, y cuando hice el traslado de fondos al otro día, se me quitó el encanto que tenía, o sea, que era un karma que tenía. Ya no me sentía enamorado. Sí, es una comprobación, ¿sí? Uno simplemente le consulta una decisión al ser. O sea, si uno dice, me voy a tal sitio, o hay una persona que le llama la atención, uno le pregunta al ser, padre, ¿será que esta pareja me funciona o funcionará? No sé. Le dice al padre o a la madre interna y el padre lo lleva y le muestra la situación. ¿Sí? Y ahí uno se va dando cuenta de los detalles. Y si le pone números, el ser le va a dar claves más detalladas ahí. O sea, si le muestra un 15 o un 16, quiere decir que esa persona no le sirve. Bueno, bien, entonces, bueno, entonces ya sabemos que tenemos que tener una personalidad pasiva, o sea, muy reflexivos, y pues no estar ahí siendo los que más muestran y los que quieren ser más en esta sociedad, sino pues reflexionar y comenzar a aprender a llevar una vida inteligente. Bueno, ahora sí la esencia. La esencia pues es nuestras conciencias. Esas conciencias las vamos a poder comprobar en meditación, ¿sí? La conciencia pasa de vida en vida. Si nosotros tenemos conciencia de algo, esa misma conciencia va a seguir en varias existencias. Por eso es que es importante trabajar para nuestra conciencia, para no perder nuestra conciencia. Entonces, estas conciencias nos van a guiar, nos van a ayudar en muchas condiciones, eh, nos van a ayudar hasta en la salud. Hay muchas cosas que las conciencias nos van a servir. Las conciencias nos guían, nuestro padre, nuestra madre, las conciencias que nosotros hayamos desarrollado, las comprensiones que nosotros hayamos desarrollado. Si yo tengo comprensión, por ejemplo, así como dice Viviana, si yo tengo comprensión de la castidad, de la seriedad, de la sexualidad, tengo una comprensión sobre que la sexualidad es algo de respeto, es algo muy importante. Y pues viene una persona y me compone un reggaetón, pues ya esa conciencia inmediatamente va a decirme, ¿sí? De todas las formas de decir, retírese de ese sitio, ¿sí? Entonces esa conciencia va a hacer que mi existencia sea pues mucho mejor y que mis existencias sean de otro nivel. Pero si no tengo conciencia sobre eso, pues eso, la primera persona que me componga un reggaetón, pues allá voy. Entonces comienzan los dramas, comienzan embarazos, abortos, enfermedades, etcétera, etcétera, ¿sí? Vicios, el vicio de la sexualidad, bueno, degeneración, depravación, múltiples parejas, más recurrencias, problemas económicos, etcétera. Por eso es que es muy importante desarrollar nuestras conciencias, nuestras comprensiones, que quede muy grabado en nuestro corazón todas las comprensiones que nosotros vayamos ganando y en el astral nos van a mostrar las conciencias que vamos ganando. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar una conciencia, esta se expresa como si fuera un bebé que está naciendo, ¿sí? Entonces debemos cuidar nuestra conciencia, alimentarla, darle más sabiduría. Y este va a comenzar a crecer. Después lo vemos como un niño de 7 años, 14, un jovencito, una jovencita de 21 años. Si, por ejemplo, nosotros tenemos la conciencia sobre nuestra seriedad en la sexualidad, pues al principio va a ser como un niño o una niña, pues esta niña pues nos va a ayudar. Digamos que pues vamos a ser como un poco dudosos, bueno, no, pues es que mi sexualidad vale mucho, yo cómo voy a irme a parrandear, ¿sí?
Pero a medida que vamos alimentando de comprensiones y vamos haciendo crecer esta conciencia, si por ejemplo ya tenemos una conciencia de 21, 28 años, una señora, una dama allá adentro internamente, muy potente, pues ya sabe y tiene mucha fuerza, ¿sí? Ante cualquier prueba o aspecto psicológico fuerte que nos induzca a hacernos daño en ese aspecto, pues inmediatamente la conciencia va a ayudarnos y nos va a permitir tener mucho poder, mucha fuerza para decir, no, eso no es así, aquí hay algo mal, me voy, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante trabajar, reflexionar y pues obtener luz, comprensión, que esa es nuestra conciencia que siempre nos va a seguir acompañando. Todos los actos de nuestra conciencia nos van a llevar a la libertad, nos van a llevar a la unión con nuestro ser, a estados de felicidad. Entre más conciencia desarrollemos, pues más, pues más cerca de nuestro ser vamos a estar y pues una existencia más equilibrada vamos a poder llevar. Para desarrollar esta conciencia, pues tenemos que aplicar los 3 factores. Vamos a estar autoobservándonos, desintegrando defectos, comprendiéndolos, pidiendo a nuestra Madre Divina. Luego todo eso lo vamos a condensar pues en el trabajo con la sexualidad en pareja, en la sexualidad ascendente. Pues para las personas que no saben, pues poco a poco lo vamos a explicar. Y pues nos vamos a ganar los méritos a través del sacrificio por la humanidad y compartir información, sabiduría con los demás. Esto nos va a dar méritos para que sigamos avanzando en nuestro nivel de ser. Bueno, bien. Entonces, bueno, aquí nos dice Yair. eh, no, ya está aquí. Bien. Entonces, ¿cómo diferenciar el ego y la personalidad de esencia? Pues simplemente digamos que una persona vive en un país y ese país tiene unas normas sociales y religiosas, ¿sí? Eso es normas sociales y ese comportamiento marcado por costumbres es la personalidad, ¿sí? Simplemente es una forma de actuar, pero manejada de acuerdo a las normas que han expuesto los demás, ¿sí? Digamos, pues si en el país está mal visto que pues que yo pues le ofrezca dinero a una dama así, entonces pues por la sociedad pues no lo voy a hacer, pero eso no quiere decir que uno tenga esos defectos, no tenga ese ego, esos aspectos psicológicos. Entonces, si esa persona la vamos a llevar a otro país, esa persona pues ahí en ese momento cuando se le quite su aspecto social, ahí es donde va a comenzar a actuar o el ego o la conciencia. Si tiene comprendida su seriedad, entonces esa persona se va a comportar, así esté en el país más libertino, de una manera adecuada, ¿sí? Donde se respete a sí misma. Pero si ese país es libertino y pues deja actuar su ego, pues simplemente pues se va a comportar como ese país, ¿sí? Va a comenzar a sus fiestas, fiesta electrónica para acá, fiesta electrónica para allá, novio, novia para allá. Entonces va a comenzar su proceso de género, se va a dejar llevar por el ego. Entonces, ahí está. La personalidad simplemente es una imagen, un aspecto social que puede ser usado, la mayoría de las veces es usado por el ego. Si no es más que una persona estudia algo, obtenga un cartoncito y ya eso, mejor dicho, se cree más que nadie o obtenga unas ganancias y ya comienza pues a separarse hasta de la familia. Entonces eso es cuando el ego se está alimentando a través de todos esos logros sociales. Y pues está el ego, que es todo el deseo, todos los defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior, que se siguen alimentando, así nosotros nos creamos buenos. Y está la conciencia, que solo se logra a través de la comprensión y la meditación, ¿sí? Entonces, lo importante es que aprendamos a meditar, a conectarnos con nuestra conciencia, que nuestra conciencia nos dé sabiduría y cada vez más vayamos cambiando y avanzando, ¿sí?
Es un camino de subida, o sea, va a tener sus altos y bajos. Muchas veces nosotros pues tendremos que luchar con nuestros propios egos. El trabajo más difícil es el trabajo sobre nosotros mismos. Entonces es necesario pues ponernos muy juiciosos en este trabajo. Bien, entonces es importante estudiar nuestra personalidad. ¿Qué es estudiar nuestra personalidad? Pues mirar todo lo que nos ha influido desde pequeños. ¿Qué conceptos de éxito tenemos? ¿Qué conceptos de qué hemos hecho por los demás? ¿Sí? ¿Qué costumbres tenemos que consideramos buenas, pero que realmente son solo normas sociales? Entonces hay que reflexionar sobre todos esos aspectos. Eh, Estudiar, pues, cuál fue la forma de vivir que realmente nos implantaron. ¿Qué conceptos hasta de pareja nos implantó la sociedad? Y pues comenzar a reflexionar muy bien para que realmente nuestra conciencia sea libre y pues pueda actuar lejos de todos esos procesos. Bueno, entonces, bien, esa es la conferencia de hoy. Esto de la personalidad es bastante importante que lo reflexionemos. Entonces, esa es la idea de esta conferencia. Bueno, muchas gracias a Oliva, a Gladys, a Carmen, muchas gracias a todos los que participaron. Entonces, bueno, ojalá les haya quedado, pues, eh, claro este concepto de la personalidad.